Bienvenidos, este es nuestro segundo episodio de Isleca, historias, letras y canciones, tu historia en una canción. Como siempre, con Maleja, con Luis. Maleja, nuevamente bienvenida, qué maravilla estar otra vez contigo acá. Uli, súper feliz de estar nuevamente en otra emisión más de este súper proyecto Isleca y bueno, súper ansiosa por saber nuestros seguidores qué historias nos mandaron hoy. Hoy tenemos historias muy especiales, pero aparte de eso ya hemos recibido historias que también vamos proyectando en posibles canciones y ahorita más adelante usted les va a contar a las personas que nos escuchan y nos ven sobre esta historia. Luis, bienvenido, ¿cómo se siente? Uli, muchas gracias por la invitación de nuevo y formar parte de este proyecto. La verdad, emocionado por lo contundentes que son estas historias del día de hoy. Bueno, vamos a estar también seguramente en el transcurso del programa contando de las reacciones de las canciones del primer episodio. La historia de Maleja, la historia de Luis. Esperamos que muchas personas de Venezuela se sintonicen con esa canción, lo mismo que muchas personas se inspiren con la letra de la canción de Maleja. Hoy yo les tengo una propuesta y es que vamos a hablar de historias que sucedieron en la pandemia del COVID del año 2020-2021. Vamos a hablar de ello porque tenemos un par de historias muy especiales que vamos a desarrollar con canciones, pero antes de eso yo quiero que le contemos a la gente algunas historias nuestras con la pandemia. Entonces, ¿qué tal, Maleja, si empiezas? ¿Qué tenés que recordar vos de la pandemia? Bueno, de la pandemia, algo súper bonito y especial que fue compartir todo ese tiempo con mi hijo, porque era mamá, pues reciente mamá, entonces tuve la oportunidad. ¿Cuánto tenía el hijo? Tenía 4 mesecitos. Ah, maravilloso. Entonces, pues ya volvía como a retomar labores en la oficina y como que trabajé 15 días y ya pues fue como el tema de la pandemia, entonces poder disfrutar todo ese tiempo de compartir con él, cuando probó su primera comidita, de compartir y de disfrutarme todo ese espacio, para mí fue súper valioso. Eso fue positivo, porque a mucha gente le trajo asuntos positivos, también negativos. Claro, ¿Le contás total. algo que sea negativo, que sea Claro, triste? pero por supuesto, ahí empezó como a pique el tema de mi relación, pues como empezó a fracturarse más. Entonces ahí fue donde ya todo ¿Vos se te fue a separaste pique. en plena pandemia? Sí, en plena pandemia fue como que la ruptura de mi relación del hogar, entonces fue muy duro porque pasaron situaciones complejas. Yo creo que el estar tanto tiempo uno compartiendo con la persona la conoce más, ¿cierto? Entonces ahí uno ya ve otros factores, otras acciones que te hacen como analizar más a la otra persona y yo creo que a uno también. En la pandemia hubo una cosa rara porque muchas parejas se separaron. Muchísimas familias. En ese momento, bendito Dios. Maleja, ¿y hubo fallecimientos de personas cercanas? No, en la pandemia como tal no, fue como al año siguiente que sí tuve una pérdida de un gran amigo que por secuelas del COVID falleció. Entonces eso sí me dio muy duro porque pues es y será un gran amigo que llevaré siempre en mi corazón. Maleja, te hago una pregunta. ¿El niño actualmente tiene algún recuerdo de la pandemia o no? Eso se le olvidó. No existe para él. No, es que él estaba pues uno le muestra fotos y videos de que todo ese tiempo estuvo como con él, mostrándole lo que hacía, cuando probó la primera fruta, la primera sopita, la comida, de que tuve cambio en el color del cabello, de que el papá también se cambió el color del cabello, porque es que en realidad uno en esa pandemia también hacía muchas cosas para cambiar pues como la monotonía, entonces vamos a hacer ejercicio, vamos a inventarnos esto. Maleja, y la música, el canto, tus presentaciones, ¿cómo fueron en ese Bueno, en proceso? ese tiempo pues todo estaba quieto, ahí me dio como chance de pensar, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Cómo me voy a contactar con las discotecas, con las fondas, con la gente como para que después de eso, ¿qué voy a hacer? Pero en realidad en pandemia no me afectó mucho en el tema de la música, porque apenas estaba empezando. Muy bien. Bueno, tienes experiencias más positivas que negativas. De la pandemia. Luis, ¿cómo le fue en la pandemia? Por otro lado, en la pandemia a mí me fue un poco más negativo que positivo. Tuve un accidente. ¿Qué te pasó? En una bicicleta. Básicamente me choqué en una bicicleta. ¿Estabas haciendo deporte o trabajando? Estaba haciendo, en mis tiempos libres, yo vendía comida para, digamos, compensar gastos. Era en ese momento el sostén de la casa y vendía comida en mis tiempos libres para poder compensar los gastos.
Y entonces yo hacía la comida y hacía los domicilios también en la bicicleta, y haciendo un domicilio un día me choqué. Cosa que fue muy fuerte porque realmente cuando vamos a urgencias, todo tan colapsado, yo tenía permiso para transitar en la calle, pero como estaba todo tan colapsado en cuestiones de urgencias, no me atendieron, digamos, como debería, no tuve tiempo de incapacidad, y realmente me tocó, bueno, trabajar porque tocaba trabajar así dañado como estaba. Entonces sí fue muy fuerte, fue una cosa muy fuerte porque tocó como ir sobrellevando poco a poco, pero bueno, de todo se aprende un poco. Muy bien, ¿y con el amor cómo le fue? Fuerte, fue no tan bueno. Fue una experiencia también negativa desde el punto de vista afectivo. Sí, lo que pasa es que fueron 2 semanas encerrados completamente sin poder ni siquiera salir a la calle. Entonces ya se vuelve un poco más pesado, como decía Maleja, la convivencia y la monotonía se vuelve demasiado pesada. Entonces uno busca como hacer otras cosas, inventar nuevas cosas, pero uno se queda sin ideas. Y bueno, uno también acostumbrado al exterior, a la calle, queda un poquito fuerte. Luis, ¿y fallecimientos? Cercanos, no. En Venezuela sí. Vecinos, amigos, súper cercanos, la verdad no. Pero sí gente conocida que uno dice, bueno, hoy estaban, ya mañana no. Y Luis, ¿y durante la pandemia exploraste tu talento, el tema de la música te acercó o estuviste paralizado por ese tiempo? estuve paralizado. Es que de hecho yo tuve mucho tiempo paralizado de la música. Apenas que hace poco he recobrado un poco como la pasión y esto que me gusta tanto, porque era trabajar y la verdad no tenía instrumento tampoco para practicar en la pandemia, entonces la música estaba de un lado totalmente. Muy bien, Luis. Entonces, pues yo comparto algunas historias. A mí me pasó algo muy especial, es que en ese momento yo era alcalde de mi municipio, ¿no? El municipio Wow. más divino, más hermoso de Colombia, y me pasaron muchas cosas porque me tocó gestionar, enfrentar la pandemia. Pero hay algo muy especial que me pasó, es que alguna vez, creo que en abril de 2020, llegó un helicóptero de la gobernación con el epidemiólogo de la gobernación de Antioquia y nos reunió al padre, al comandante de policía, al gerente de hospital, a varias personas, y me dijo algo así: alcalde, ¿cuántas bóvedas, tumbas tiene en su cementerio? Y alrededor de 50. Me dijo, prepárese porque necesita 500, porque en este pueblo se van a morir alrededor de 500 personas entre junio y diciembre de 2020. Y eso me produjo un insomnio. Yo siempre he sufrido de insomnio, Sí. pero eso me produjo 3 noches sin dormir. A raíz de eso empecé a tomar unos medicamentos que me alteraron por completo algunas cosas. Entonces fue difícil ese proceso porque me tocaba elegir entre no dormir y tomar algunas pastillas. Y eso obviamente a uno, digamos, que le da muchas dificultades, y eso desencadenó cosas personales, familiares y sus secuelas, pues, en el tema de salud. Y positivo que hayas... No, digamos que positivo, pues, haber tenido la fortuna de liderar e intentar mitigar ese proceso, trabajar para atender a la gente, poder dar ayuda, dar mercado, ayudar a gestionar asuntos de ambulancia. Claro, porque además de toda la situación como alcalde que tú vives o viviste, era la situación de la pandemia, entonces era una problemática extra. Claro, entonces era mucho. Yo recuerdo Begachí, ¿sí? Tiene un poco de entradas y hubo que cerrar el pueblo, y recuerdo la presión de las redes sociales. Bueno, eso fue muy duro, pero definitivamente lo más fuerte fue que se murieron muchas personas, y personas muy cercanas, de mis mejores amigos, que hoy vamos a contar parte de esa historia. Adultos, jóvenes, se murió el director de protocolo de cuidado de nuestra entidad. Entonces fue un asunto muy complejo, y pues a raíz, como todos tenemos esta historia tan absurda, tan compleja, la pandemia, preparamos 2 historias alrededor de la pandemia, pero la vamos a enfocar más desde el punto de vista de la vida. Pero antes de ir a esas 2 historias, Maleja, a mí me gustaría que miraras el reporte del correo Ay, ay, ay. y miremos unas historias que nos han llegado, que hemos conocido y que vamos a ir perfilando para que en los próximos episodios las podamos traer acá,
las podamos convertir en canciones y podamos volverlas fuente de inspiración. Entonces, Maleja, antes de pasar al tema serio, vamos a contar un poco cómo nos ha ido llegando y vamos a invitar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a que nos envíen sus historias a nuestro correo electrónico, a nuestro número de WhatsApp. Seguramente está apareciendo ya por acá en los audiovisuales de apoyo, para que se animen a seguir mandando sus historias, que aquí las vamos a tratar con mucho cariño y vamos a intentar volver las canciones. Entonces, Maleja, cuente un poco de las cosas que han ido llegando. Bueno, Uli y Luis, prepárense, porque los seguidores, sí, tomen agüita, porque esto se puso bueno. Los seguidores se han conectado mucho como con nuestra emisión, y entonces qué chévere y qué bacano como también sentir ese apoyo por parte de ellos. Voy a empezar pues a contarles lo que se viene. La historia de un par de jóvenes que se enamoran en la grabación de un cortometraje. Está a flor de piel pues el amor. A propósito de amor y amistad, nos llega muy bien como anillo al dedo. Muy bien, es verdad. Un hombre que lleva extrañando 15 años a su primera novia. Hábleme de eso, 15 años. Si será eso posible, sí es, por Dios bendito. Eso sí es amor verdadero, pues. Listo. Una mujer que cuenta la historia con su amante. Ay, me va a dar algo. 4 amigos que exploran el poliamor. Pero eso está de moda ahorita. Ay. Nos sale como anillo al dedo, especial de amor y todas sus versiones. Y con ese y con el otro, bueno, mejor dicho. La niña que creció sin conocer a su mamá. Historias de muchas mujeres. Padres separados, la niña que reclama al papá por la separación. Historias muy comunes que tenemos pues como a nuestro alrededor. La mujer que ama a su esposo, ay Diosito, pero se queja de la rutina y tiene una noche bohemia. Ay, mi amorcito, por Dios. Una noche loca, una noche de con copas. Todas las historias. Mejor dicho, la historia de un hombre que se separó de su novia, aún la ama, pero algo les impide volver. Ay, no, estas historias están fuertes, chéveres, bonitas, hay como de todo, ¿cierto? Y estamos en amor y amistad y se vale todo. Muy bien, eso suena muy interesante, pero esto se hace más interesante en la medida que nos manden más historias y nos vamos a esforzar por hacer letras y canciones de cualquier tipo de historias, de amistad, de amor, de mascotas, de desamor, de cosas paranormales, de experiencias. Aquí nos vamos a esforzar para eso, de eso se trata Isleca y yo sé que lo vamos a hacer bien. Vamos a empezar entonces con estas 2 historias que tenemos alrededor de la pandemia. Yo se las voy a contar a ustedes 2, que aún no la conocen. La primera es la historia de un par de abuelos, la historia de los abuelos Carmona Montoya. Fueron un par de jóvenes que se enamoraron, los primeros noviecitos. Ella tenía unos 15, 16 años, el man le picaba como arrastre hasta que la conquistó. Vivieron en un tiempo y luego fueron a vivir, vivieron 40 años en un pueblo y ellos se enamoraron. Dicen pues que fue amor a primera vista y se casaron y se prometieron amor para toda la vida, como hacen todos los que se casan, ¿cierto? Normalmente. Y tuvieron 4 hijos, pero lastimosamente por esas cosas absurdas de la vida, al hijo mayor alguna vez lo desaparecieron. Él tenía ya 2 hijas, tenía a su esposa, pero lo desaparecieron y duraron muchos años buscándolo. Con el paso de los años encontraron el cuerpo, se dieron cuenta que lo habían matado, pero resulta que lo habían matado, inmediatamente lo habían desaparecido. Ellos se dieron cuenta con los años, pero ellos supieron manejar con mucha prudencia el dolor de esa situación, porque no querían irradiarle ese dolor a los hijos y a los abuelos. Entonces se los llevaron adentro, fueron muy prudentes con eso. Y decidieron vivir, intentar disfrutar la vida. El abuelo muy prudente, un hombre que se mantenía muy bien puesto, pero era porque la esposa le decía, bueno, tiene que estar siempre muy bonito, tiene que estar siempre muy organizado. Ella era la que mandaba, ella lo corregía, bueno, por favor se peina, por favor haga esto, por favor. Y él hacía lo que tiene que hacer para que funcionen las parejas, obedecía, pero era feliz. Pero era un hombre muy consentidor.
Me cuenta el hijo que aún en sus años ya mayores, él la cargaba como si fuera una novia, que se veían muy enamorados. Sobrevivieron a muchas cosas, pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Y ellos se cuidaron mucho, la familia los cuidaba hasta que empezaron a sentirse mal. Y entonces la primera en llegar al hospital de su pueblo fue la abuela, y estuvo allá. Y en la casa del abuelo se empezó a sentir también como mal. Llevaron al abuelo al hospital y me cuenta el hijo, o sea, mientras el abuelo estuvo en la casa muy angustiado, preguntando por la esposa, cómo estaba, pero cuando llegó al hospital me dicen que él llegó feliz, porque venga, llegué donde ti, pero enfermo, llegó donde él. Y allá se empezaron a sentir mal. Los dos lo remitieron para la ciudad, juntos en la ambulancia en compañía con una de sus nietas, y llegaron e inmediatamente los entubaron. Ellos se vieron en el hospital, allá estaban como tranquilos, pero a los 8 días falleció la abuela. Y a los 8 días siguientes falleció el abuelo. No se despidieron, no se dieron cuenta el uno y el otro que se habían muerto. Y pues finalmente hablando con los hijos, dice, pues lo mejor, porque el otro no hubiese resistido esa historia. 40 años. 40 años, entonces fue un asunto muy complejo, pero lo que queremos resaltar en esa historia es la vida de amor que ellos tuvieron, desde jóvenes hasta pues ser adultos, y se murieron juntos. Seguramente, yo no sé si habían hecho ese pacto o cómo habían planeado ese asunto. El hecho es que se salieron con la suya y se fueron juntos para siempre en medio de la pandemia, pero del amor. Esa es la primera historia, muy especial para personas muy especiales. Ahorita cuento cómo nos inspiramos para la letra, porque voy a contar la segunda historia, y es la historia... No, bueno, pero antes, ¿usted tiene algún comentario sobre esa historia? Pues la verdad da nostalgia. Yo creo que para la familia pues perder seres queridos y más en pandemia, yo creo que pudo haber sido muy fuerte, y más que los abuelos yo creo que marcan mucho en los nietos y en las familias, y más ellos que fueron como tan unidos, ¿cierto? Como pilares en un hogar y en una familia. Creo y pienso que fue demasiado triste, pero también muy bonito el ver que ambos demostrarse ese amor durante tanto tiempo y de alguna manera irse juntos de este planeta, de este mundo, como que uno dice, wow, sí. La historia de amor perfecta. Sí, literal. ¿Cierto? Sí, literal. Bueno, la siguiente historia entonces la voy a enfocar sobre la vida, y es la historia de Abril. Abril es una niña que nació en plena pandemia. Nació el 24 de abril. Y en mayo se enfermó el papá de COVID. Un muchacho muy joven, muy enérgico, muy querido, muy buena gente. Y se enfermó. Él estaba como relajado con el asunto. Pues a mí no me va a pasar nada, estoy estrenando a la niña, eso es imposible. Pues resulta que le empezaron a dar los síntomas. De un día para otro se agravó, para el hospital, todos sus problemas de saturación, e inmediatamente remitido. Y sí, entubado, y a los días falleció. Durísimo pues. Pero nosotros nos queremos enfocar ahí, queremos enfocarnos en la historia de la niña, porque nos cuenta la mamá de la niña, que obviamente le dio muy duro, fue una cosa tremenda pues enterrar a su esposo con la niña recién nacida, pensar que iba a ser de ella. Fue durísimo los primeros meses, pero empezó a trabajar la resiliencia en la niña y a decirle, tú eres una niña fuerte, tú eres una niña feliz, tú eres una niña muy inteligente, y así vamos a vivir nuestra vida. Y así la crió. Ya han pasado entonces 4 años, y la niña dice, yo soy feliz, yo soy inteligente, yo soy fuerte. Pero empezamos esta historia porque la mamá me contó que una vez ella se fue a trabajar y la niña le dijo, vi que mi papá vino del cielo. Wow.
y vino a decirme, yo te voy a hacer compañía mientras tu papá, tu mamá sale a trabajar. Y ella le contó eso a la mamá. Y llegamos a esa conversación, entonces me contó eso muy emocionada, y entonces me dice que ella se va feliz para la escuela y dice, voy con mi papá, me gusta el sol, yo amo el frío, amo el sol, soy feliz en la escuela, soy inteligente, además te tengo a ti, tengo a mi papá, y pues soy feliz y los amo a todos ustedes. Y esa es la historia de Abril, una historia espectacular. Entonces, esas dos historias son las que vamos a intentar convertir en canciones. Maleja y Luis, ¿qué opinan de la historia de Abril? Fuerte. Súper fuerte, Pero también hay lo que tú cuentas de la mamá, de recalcarle y de brindarle pues como a la niña ese aprendizaje de resiliencia y desde tan pequeña, ¿cierto? Sí, eso habla muy bien de la mamá. Sí, y ella también, pues ese acontecimiento de que el papá vino a visitarla desde el cielo y me dio hasta escalofrío, o sea, Y es una wow. niña espectacular. Pues una es niña que los espectacular. niños son angelitos literal, pues que todavía tienen mucha inocencia, ¿cierto? Entonces qué bonito como que ella también en su mente y en su corazón tenga a su papá con un recuerdo. Entonces, así que para ir terminando nuestro episodio, vamos a contar las letras de cómo se inspiraron las canciones para que ya ustedes se inspiren y canten esas historias. La historia de los abuelos la denominamos Juntos para Siempre y tiene que ver obviamente con un par de jóvenes que se conocieron, que fue amor a primera vez a vista, se casaron, salieron adelante, hicieron una familia hermosa, tuvieron 4 hijos, lastimosamente al mayor lo desaparecieron, lo mataron. Pero ellos fueron muy fuertes por sus hijos y sus nietos. Se guardaron ese dolor, siempre hicieron el bien, se amaron para siempre, vencieron todos los obstáculos. Pero así como los picó el virus del amor, se los llevó el virus de la pandemia. No se dieron cuenta que se murieron juntos, entonces son juntos para siempre. Y la historia de Abril, pues la acaba de contar, pero se inspiró más o menos así. Ella es Abril, una niña feliz que se levanta y ama el frío y también ama el sol. Se va feliz para la escuela, se va feliz en su bicicleta. Su mamá le recuerda que cuando las cosas mal tiene que ir con despacio, con paciencia. Y ella recuerda que cuando la mamá se va a trabajar, el papá baja del cielo y la viene a acompañar. Esa es la historia de Abril. Entonces los voy a dejar para que ustedes interpreten esas canciones y nuevamente invitar para que nos manden las historias a nuestro correo electrónico y a nuestra línea de WhatsApp. Así que muchachos, muy bien, es la hora de que ustedes brillen con las canciones. Yo soy Abril, la niña feliz. Me levanto y sonrío, me abrigo si tengo frío y si hace mucho sol, me siento mejor. Voy feliz para la escuela en mi linda bicicleta. Y si algo se pone mal, yo recuerdo a mi mamá. Y recuerdo siempre las palabras de mi mamá. Con despacio aprenderás. Con paciencia avanzarás. Yo soy así, yo soy muy fuerte, yo soy muy feliz y soy muy inteligente. Mi papá ya está en el cielo cuando mami sale a trabajar. Mi papá viaja del cielo y me viene a acompañar. Y si algo se pone mal, yo recuerdo a mi mamá y recuerdo siempre las palabras de mi mamá. Con despacio aprenderás. Con paciencia avanzarás. Muy jóvenes se conocieron, fue amor a primera vista. Se casaron, adelante salieron, hicieron la más linda familia. 4 hijos concibieron en símbolo de su amor. A uno de ellos desaparecieron, lo mataron, quedó por sus hijos y sus nietos.
Ellos supieron ser fuertes, el dolor lo llevaron muy adentro. Hay algo más grande que la muerte, si no se borra el recuerdo. Si no hay olvido, la vida se expande. Siempre guardaron sus fotos, el recuerdo fue más grande. Se amaron para siempre, no se dieron cuenta que murieron. Los picó el virus del amor, convertido en juramento. El virus del amor se los llevó muy lejos, cumplieron su sacramento. Hoy vigilan desde el cielo. Si cuidamos sus gardenias, sus nietas son flores fuertes, sobrevivientes de pandemia. Vivieron por muchos años ayudando a los demás. No sabían hacer daño, no se olvidarán jamás. Es una historia de amor con principio y con final. Su muerte del otro no conocieron, se fueron en amor y en paz. Se amaron para siempre, no se dieron cuenta que murieron. Los picó el virus del amor, convertido en juramento. El virus del amor se los llevó muy lejos, cumplieron su sacramento. Hoy vigilan desde el cielo. Si cuidamos sus gardenias, sus nietas son flores fuertes, sobrevivientes de pandemia. Este es un homenaje para los abuelos que en pandemia se fueron. Siempre vivirán, nunca se olvidarán. Y así concluimos el segundo episodio de Isleca, Historia, Letras y Canciones, tu historia en una canción. La historia de los abuelos Carmona Montoya es una genuina historia de amor, una novela, si se quiere. De esos amores quedan pocos, matrimonios para toda la vida, amigos, novios y amantes para siempre. Pasaron todas las pruebas a las que se enfrentaron, desde las obvias como la rutina y la monotonía, como las más difíciles, la desaparición y la muerte de su primer hijo. Don Hernando y doña Marta eran personas especiales, prudentes y alegres, personas bondadosas. Entendieron que debían guardar dentro de su ser todos los sentimientos negativos que les generó la muerte de su hijo. Muestra de ello es su corazón noble y el de sus hijos y sus nietos. Sobrevivieron a la epidemia del amor, sobrevivieron a la barbarie de la violencia de nuestro país, pero llegó el COVID y en 7 días les dio un camino a la inmortalidad sin sufrimiento mutuo. La absurda pandemia fue para ellos la quizá forma que la vida encontró de llevárselos juntos, sin experimentar el dolor de la muerte el uno del otro. Sus hijos y sus nietos aún los sienten en su casa, están vivos en sus corazones, aceptan el destino de la vida porque entienden que ni don Hernando ni doña Marta hubiesen resistido la muerte de alguno de ellos. Juntos para siempre, ahora desde el cielo, con seguridad están vigilando que el jardín que sembraron en su vida siga floreciendo. Los abuelos Carmona Montoya son una gran lección en sí, un ejemplo en esos tiempos tan difíciles. El amor sí puede durar para siempre. Las relaciones de pareja, el matrimonio sí puede ser una promesa de vida hasta que la muerte los separe. Por su parte, la pequeña y gran historia de Abril es por demás una lección de vida que nos dejan ella y su madre. El COVID, claro está, se nos llevó las personas más maravillosas, las más importantes en nuestras vidas. En este episodio no queremos hacer apología de la muerte, por el contrario, es la vida la que queremos resaltar. Abril no tiene recuerdos asociados de la ausencia de su papá. Su mamá le ha dejado algo claro, ella es una niña fuerte, feliz e inteligente. Abril ama el frío, pero también ama el sol, ama la bicicleta,
ama ir a la escuela y eso es lo que amaba su papá Sergio. Abril es una persona que ama a sus abuelos y se los dice todos los días, ama a sus tías y se lo recuerda cada vez que ella puede. Y de eso estoy seguro, es la prolongación del amor de su padre. Abril, por algún motivo, siente que algunas veces su papá baja del cielo y le hace compañía. Ella lo expresa con alegría y con ilusión. Ángela, la mamá de Abril, nos deja la siguiente reflexión. La vida siempre tiene que ser más fuerte que la muerte, pero la muerte de los seres queridos, especialmente el de la pareja, es una marca indeleble. La vida se prolonga con los hijos y en cada brillo diario de Abril, Ángela encuentra el brillo inolvidable de los ojos verdes de Sergio, su gran amor. Esto es Isleca, historias, letras y canciones. Queremos convertir tu historia en una canción y tus letras en una fuente de inspiración. Bueno, y llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, yo creo, Luis, que nos llevamos historias muy bonitas, letras y canciones en nuestro corazón con historias reales. A veces nos cuesta hablar de nuestras propias historias y es más fácil hablar de las otras, pero hoy yo creo que nos llevamos algo bonito y es que el amor sí existe. Entre padre, madre, abuelos. Así que si quieres hacer parte de nuestras historias, de nuestras letras y de nuestras canciones, nos puedes escribir al correo isleca@gmail.com, nos puedes escribir al número del WhatsApp que aparece en pantalla. Así que nos vemos en una próxima emisión, en un próximo episodio. No te lo puedes perder. Síguenos apoyando, siguiéndonos y conectándose. Hice un verso, lo dibujo en una copa de vino, vinos de arcoiris, símbolos de lo